Buenos días, queridos amigos y hermanos. Qué gran bendición poder reunirnos en espíritu y en verdad, como dice la palabra en esta hora, para juntos y en armonía poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Es una maravillosa oportunidad para cada uno de nosotros de regocijarnos en el Señor, porque el Señor siempre tiene esa palabra que puede edificarnos, que puede fortalecernos, que puede consolarnos aún por los momentos difíciles que a veces atravesamos. Entonces vamos a disponernos en esta hora para que participemos, hermano, de esa bendición que es la palabra de Dios. Recuerden que hoy tenemos la Santa Cena, que es el primer domingo de cada mes. Entonces, al finalizar este servicio, estaremos participando de la Santa Cena. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Rey del cielo y de la tierra, oh Dios omnipotente, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos una vez más poder despertar, abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día, Señor. Un nuevo día que tú has creado, Señor, para todos, Señor, y cada uno de los habitantes de esta tierra, Señor, para buenos y malos, para justos e injustos, Señor. Pero tú lo haces por misericordia y por amor. Oh bendito Rey, Señor, yo bendigo en esta hora tu nombre. Padre Santo, bendecimos la iglesia de Jesucristo en esta hora. Bendecimos, Señor, todos los siervos y siervas, obreros y obreras, todo el rebaño de Jesucristo en todo el mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Que seas tú en esta hora, Señor, hablándonos a través de tu palabra, bendito Rey, y que tu palabra, como semilla santa que es, caiga en buena tierra en nuestros corazones y produzca fruto abundante para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en esta hora, hermanos, a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 12. Libro de Hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 14. Amén. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, de su amado Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la unción y el poder de su Espíritu Santo. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Esta es la porción de la palabra para esta hora, la cual el Señor ha puesto en mi corazón compartir con la iglesia de Jesucristo. Amén. Sabemos de que el tema de la santidad es un tema controversial para muchos, porque para muchos lo que es bueno para otros es malo, y para otros lo que es malo pues les puede parecer bueno. Pero nosotros sabemos, hermano, de que la santidad no tiene que ver con la perfección total. Amén. No se trata, hermano, de un tema donde estamos hablando de seres totalmente perfectos, sino de algo que Dios ha permitido para nosotros. Amén. El propósito de nuestro Dios para nosotros es la santidad. Entonces tenemos que aprender y buscar, hermano, siempre indagar en los materiales que tengamos en nuestra casa, diccionarios, en estudios bíblicos, en compendios, qué es lo que es la santidad. Amén. La santidad, dice un diccionario normal, hermano, no es un diccionario bíblico, pero dice así, dice santidad. Se refiere a algo separado de lo común y dedicado al uso sagrado. Amén. La santidad tiene su origen en Dios. Amén. Eso es la santidad. La santidad tiene su origen en Dios, en nuestro Dios, en el Dios que nosotros hoy conocemos. Amén. Una cualidad de Dios, la santidad, y de su Espíritu. Una virtud indispensable en todo creyente.
Qué importante, hermano y hermana. Es una virtud que siempre debe caracterizar a todo creyente, a todo cristiano, a todo aquel y aquella que sabe que es hijo e hija de Dios. Otra descripción dice, la palabra hebrea que se traduce santo proviene de un término que significa separado. Por eso lo que es santo se aparta del uso común. Mire qué importante esta definición, ¿sí? Viene de la palabra hebrea que se traduce como santo y proviene de un término que significa separado. Entonces, santo significa separado por Dios. Amén. Hemos sido separados por Dios para un propósito maravilloso. Separados por Dios para vivir una vida, hermano, conforme a su santa y bendita voluntad. Amén. Entonces, según el texto en Hebreos 12:14, como leímos al comienzo, dice que nosotros como cristianos que somos y como santos que el Señor nos ha hecho, que nos ha separado para Él, debemos vivir así. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como el Señor nos ha hecho santos, o sea que nos ha apartado para Él, nos ha separado para Él, a nosotros, sus hijos, a nosotros la iglesia, nos corresponde vivir la santidad. Amén. Porque la santidad es el camino que Dios ha trazado para los santos, para aquellos que Él ha llamado. Y como Él nos llamó a nosotros, hermano, por su misericordia, por su gracia, por su amor, hoy nosotros debemos de buscar siempre vivir en paz con todos nuestros semejantes, pero también, hermano, en santidad. Porque mira lo que dice la segunda parte del texto, dice, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que si no hay santidad en nosotros, no vamos a poder ver al Señor. Muchos piensan que santidad es sinónimo de perfección y no es así. Dios llamó a hombres imperfectos, a mujeres imperfectas, ¿sí? A hombres pecadores para su obra. Amén. Porque la palabra dice que lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea que Él ha llamado hombres y mujeres imperfectos para hacer su obra. Amén. Si Él hubiera requerido de hombres inteligentes, hombres, hermanos, superdotados, quizás hombres súper buenos, que no lo sabemos por cierto en esta tierra, entonces Él quizás los hubiera hecho así, hubiera permitido que los hombres fuéramos buenos, pero en realidad no. Él no escogió a hombres buenos porque, hermano, tristemente no hay hombres buenos, no somos buenos. Pero el que es bueno, hermano, el que sí que es bueno, ha decidido escoger a hombres y mujeres como nosotros, pecadores, pero para venir al arrepentimiento. Cuando nosotros venimos al encuentro con Dios y nos arrepentimos, empezamos, hermano, a tener comunión con el Señor. Y empezamos un camino que se llama camino de santidad. Amén. Y esa santidad, hermano, nos lleva todos los días a acercarnos más y más al Señor. Esa santidad, hermano, la habla la palabra. Amén. La palabra habla de la santidad. La santidad, hermano, no es una aureola sobre la cabeza. Amén. Como la que le colocan a los santos de yeso en la religión tradicional. Amén. No, esa no es la santidad. La santidad, hermano, es la obediencia a todos y cada uno de los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios. O sea, obedecer a la voluntad de Dios, hermano y hermana, trae santidad a tu vida y a mi vida. Qué maravilloso. Si hay obediencia, hermano, hay sujeción. Si hay obediencia, hay santidad. Nos sujetamos a Dios, nos sujetamos a sus mandamientos, hermano, y eso trae santidad a nuestras vidas. Entonces, el escritor del libro de los Hebreos dice que nosotros debemos seguir, hermanos, seguir la paz con todos. Esa paz que Cristo vino
a traer a este mundo. Amén. Cuando estuvo en esta tierra, Él vino y dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Vino a traer una paz para que nosotros viviéramos en ella, para que nosotros disfrutáramos de esa paz. Entonces el escritor del libro de los Hebreos dice que nosotros debemos seguir la paz, pero como segunda instancia dice la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que si nuestro propósito como cristianos hoy es un día estar en el reino de los cielos, hermano, nos corresponde vivir como el Señor pide en su palabra, en santidad. Vamos a ver algunos textos que nos pueden ayudar a entender verdaderamente qué es lo que pretende el Señor. Amén. ¿Qué es lo que el Señor quiere cuando pide santidad de nosotros, hermano? ¿Ah? Él pide que nosotros, hermano, seamos santos porque Él ya es santo. Amén. La palabra dice, ser santos porque yo soy santo. O sea que el Señor no pide nada que Él no sea. Amén. El Señor siempre, hermano, se presenta, hermano, como ejemplo en todo. Lo que Él pide de nosotros, Él ya lo tiene. Él ya lo es. Entonces, Él dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Hay algo que nosotros debemos entender y comprender, hermano, es que cuando nosotros empezamos a vivir la vida de santidad, van a venir situaciones difíciles, hermano. Todos los que quieren agradar a Dios y todos los que quieren honrar a Dios, hermano, siempre, hermano, se han dado cuenta de que entre más uno se esfuerza en hacer lo que a Dios le agrada, vienen a nuestra vida situaciones difíciles. Cuando uno hermano, se empeña, hermano, y se entrega a hacer la voluntad de Dios, empiezan a venir una serie de situaciones y de conflictos que uno a veces no los entiende. Uno a veces se pregunta, Señor, pero ¿cómo es posible que mientras yo más busco de ti, que mientras más yo trato de hacer tu voluntad, de agradarte, de estudiar la palabra, de vivir la fe, la vida espiritual, Señor, más conflictos se presentan en mi vida, más situaciones y más adversidades me persiguen? Y así es, hermano y hermana, y es algo que hoy nosotros lo vamos a poder entender, si Dios lo permite. Porque dice, vamos a leer este texto para poder continuar y explicarlo de una manera mejor. En 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Cuando dice que quieren vivir piadosamente, hermano, también se refiere a santidad. La piedad es parte de la santidad. O sea, los que quieren vivir piadosamente, o sea, en amor, en unidad, en armonía, haciendo la voluntad de Dios, viven en santidad. Y dice que todos los que quieren vivir piadosamente, si lo cambiáramos por la palabra santidad, diría, y todos los que quieren vivir en santidad padecerán persecución. Cuando tú y yo vivimos piadosamente, hermano, estamos haciendo la voluntad de Dios, o sea que estamos viviendo la vida de santidad. Pero cuando nosotros queremos verdaderamente vivir en santidad, vamos a padecer persecución. Hay una persecución que se suscita y que se levanta, hermano, en contra del creyente, en contra del cristiano, en contra del Hijo de Dios, cuando queremos hacer su santa y bendita voluntad. Porque déjame decirte de que el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, aborrece todo lo que tenga que ver con Dios. El diablo no le gusta nada que tenga que ver con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, y mucho menos le gusta esa palabra. El diablo le irrita la palabra santidad. Amén. Al diablo se enoja, hermano, cuando hay alguien que está viviendo en santidad. Amén. Recuerda que no estamos hablando de perfección. Estamos hablando en santidad, o sea, apartados para Dios. Él nos apartó para Él. Ahora nosotros voluntariamente también nos apartamos del mundo para vivir la vida que a Él le agrada. Amén. A la que hemos sido llamados. A una vida, hermano, de honra a Dios, donde le damos siempre la gloria a nuestro Señor. Bendito y santo sea su nombre.
Amén. Entonces mira qué importante que tú hoy puedas entender esto, que cada vez que tú pretendas avanzar más y crecer más en tu vida espiritual, la palabra ya nos advierte de que va a venir una persecución que no es de personas, en realidad, no es que nosotros vemos a los hombres, sí, vemos las personas que se levantan contra nosotros, pero son influenciadas. Amén. El enemigo usa a esas personas que se dejan usar, a los seguidores de él. Es que el diablo tiene seguidores, hermano, y usted lo debe saber. Así como nosotros seguimos a Cristo, como nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, muchos siguen a Satanás, al diablo, porque quieren hacer la voluntad de él, quieren vivir conforme al diablo le gusta. Al diablo le gusta el hombre que vive desordenadamente, que vive pecando, que vive deleitándose en la carne. Le gusta el hombre y la mujer que peca y nunca se arrepiente. Le gusta el hombre y la mujer que nunca viene a Cristo, sino que no le interesa. Que dice, yo no creo en Dios, yo no creo que Cristo haya venido a este mundo. Muchas personas así creen, hermano. Aunque usted no lo crea en este momento, muchas personas dicen, no, yo no creo. ¿Cuál Jesucristo? Ese era un mentiroso. Eso es una historia, eso es una fábula. Mucha gente cree que esto son historias y cuentos, lo que dice la palabra de Dios, pero déjame decirte que eso es mentira del diablo. Porque el diablo es engañador y ha engañado al mundo. Entonces la gente, hermano, cree que la palabra de Dios son historias, hermano, que son cuentos, que son fábulas. ¿Sí me entiende? Que los hombres se inventaron. Pero déjame decirte, hermano, que lo que tú y yo hoy tenemos cerca de nosotros, hermano, y podemos estudiar todos los días, es la bendita y santa palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando tú y yo venimos a Cristo y empezamos a caminar, hermano, ese camino que Él ha trazado para nosotros, que se llama santidad, el diablo se va a enojar. El enemigo se molesta, hermano. Entonces tú estás tranquilamente trabajando allí en la empresa, estás en tu negocio y cualquier persona que tal vez ni conozcas o que tal vez hayas tenido algunas palabras con ella, algún día viene y se levanta contra ti, algún vecino, algún cliente del negocio, alguna persona que viene a visitar la empresa donde tú te encuentras, tú sientes que te ataca, te sientes atacado, sientes que esa persona como que te está tratando de ofender o de humillar, te quiere hacer sentir menospreciado, hermano, y entonces tú dices, pero Señor, ¿qué pasa? Yo a esta persona ni la conozco, nunca había tenido ni un sí ni un no con ella y de repente hoy viene y me trata mal y me ofende y me desprecia. ¿Qué es esto, Señor? Si tú sabes que yo te amo, Dios mío, si tú sabes que yo todos los días oro por la mañana y te encomiendo mi camino y te digo que me guardes y que me libres del mal y que me libres de mis angustiadores, de mis enemigos. Sí, hermano, y es verdad, el Señor nos guarda y nos libra, hermano, de todo mal y de todo peligro. Pero, hermano, es que ya está escrito en la palabra de Dios que los que queremos vivir piadosamente padeceremos persecución, pero no dice, hermano, que es por un corto periodo de tiempo. O sea, no dice que es por algunos días, ni por algunos meses o años, no. Es permanente, hermano y hermana. O sea, eso va a ser así, y no te vayas a preocupar por eso. Va a ser así, hermano, hasta que partamos de esta tierra. Hasta el día en que nosotros, hermano, partamos a la presencia del Señor, el enemigo va a tratar de atacarnos. Hermano, el enemigo donde respira santidad se ofende. Amén. Donde él olfatea, hermano, y donde ve santidad envía, hermano, envía sus trabajadores, sus servidores, los que le trabajan a él, los envía, hermano, cerca de nosotros para que nos hagan daño, para que nos hagan irritar, para que nos angustien, para que nos desesperen, hermano. Sí, para que nosotros, hermano, desistamos de vivir la santidad. ¿Cómo le parece? Qué trabajo tan sucio el del enemigo. Porque eso es la verdad, el trabajo del diablo es sucio, hermano. Él vino a este mundo sino a hurtar, a matar y a destruir. Amén. Y él quiere destruir, hermano, y dañar la santidad que tú y yo hoy tenemos. Amén. Somos santos porque hemos sido llamados por Dios. Amén. Somos santos. Y tú dirás, no, la palabra dice que no hay ninguno que sea santo. Pues yo te quiero mostrar en la palabra, vamos nomás por un ejemplo. En el libro de Colosenses capítulo 1, me encanta, hermano, ver cómo el apóstol Pablo encabezaba la salutación.
O sea, el saludo que le daba a la iglesia antes de entregarle la carta, antes de darle los consejos y las instrucciones, él le daba un saludo a la iglesia que se llama salutación, ¿sí? Y mire lo que dice, hermano, no más en Colosenses, podemos leerlo en varias de las epístolas, de las cartas de Pablo a las iglesias, y en esta, en especial en Colosenses capítulo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y Cristo. Amén. ¿Cómo le parece, hermano? Tremendo. Él dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. O sea que sus cartas, las cartas del apóstol Pablo, estaban dirigidas a los santos y fieles hermanos en Cristo. Y si tú y yo somos, hermanos, santos y fieles hermanos en Cristo, entonces él dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué leo este texto, hermano? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que no hay santos. Entonces Pablo estaba equivocado. Pablo, ¿a quién le estaba escribiendo las cartas? Se las estaba dirigiendo a las iglesias, pero no eran a los locales, no eran los muros de piedra, hermano. Él estaba hablando a hombres y mujeres que habían reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Así que, hermanos, si tú y yo hemos sido llamados por el Señor, si tú y yo todos los días buscamos, hermano, hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, hermano, somos santos. Hermano, santos, hermano, porque es que la gente dice, no, usted no es santo porque usted todavía se enoja, porque usted todavía a veces dice cosas que no debe decir, porque usted a veces mira como no debe mirar. Hermano, no, eso no tiene que ver con la santidad. Hermano, santidad, hermano, es un camino que nosotros tenemos que recorrer y todos los días vamos caminando, hermano, ese camino, hasta que vamos a llegar, ¿qué? A la perfección. Hasta el día en que partamos de esta tierra, vamos a ir en camino de santidad. El Señor dice en su palabra, el que ande en camino de perfección, este me servirá. Es un camino, pero que no es perfecto, pero que va en perfección. Amén. Vamos caminando, hermano, diario, hermano. Tal vez a veces nos caemos, a veces fallamos, a veces ofendemos a Dios, pero los santos hacemos algo que es muy importante. Le pedimos perdón a Dios cuando le fallamos. Por eso, hermanos, somos santos, porque reconocemos que como hemos sido apartados para Él, el pecado le ofende. Y como le ha ofendido a Él, entonces nosotros venimos en arrepentimiento y le pedimos perdón. Amén. Y seguimos caminando el camino de santidad. Qué bendición, amén, hermano. Entonces mira qué importante que nosotros hoy podamos entender de que si tú y yo todos los días nos consagramos para el Señor y decidimos caminar, hermano, en santidad, va a haber oposición. Hay oposición, hermano, donde quiera que tú vayas. Si tú eres santo, si tú eres santa, si tú eres hijo o hija de Dios, al lugar donde vayas, vas a encontrar oposición, porque hay mucha gente que se cambia de país. Hay gente que dice, no, es que en este país de Colombia, en este país donde yo vivo, la gente es muy mala, la gente es muy perversa, lo persiguen a uno, lo molestan, hermano, no lo dejan tener vida. Pues déjame decirte que si tú eres hijo de Dios, entonces al país donde tú vayas, allá también se van a levantar hombres y mujeres usados por el enemigo para hacerte mal, para ofenderte, para menospreciarte, para perseguirte, hermano. Porque esto es una persecución, hermano. Es una persecución. Lo acabamos de leer en el texto de Timoteo. Amén. De 2 de Timoteo 3:12, que dice que todos los que quieran vivir piadosamente, o sea, todos los que quieran vivir conforme a la voluntad de Dios, padecerán persecución. Tremendo, hermano. Pero cuando tú y yo ya sabemos esto de antemano, nos tiene que afectar cada vez menos la persecución del enemigo. Cuando tú y yo, hermano, ya entendemos de que el enemigo, hermano, se va a levantar en contra nuestra por hacer la voluntad de Dios, hermano, ya eso es un alivio, porque uno ya entiende las artimañas de Satanás, empieza uno a entender cómo es que él opera. Amén, o sea que cada vez que yo hago la voluntad de Dios, el enemigo se irrita, el enemigo se incomoda. ¿Ah? El diablo se enoja, hermano. Pues que se enoje el diablo, hermano, pero tú y yo hoy podemos decir, Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, así se levante contra mi guerra, Señor. Amén. Aunque el enemigo levante guerra contra mí, Señor, yo estaré confiado. Yo sé a quién he creído. Y yo sé que tú, Señor, eres el que guardas mi vida, que tú sostienes mi vida.
Amén. Entonces podemos entender, hermano, hoy de que no es que la gente nos quiera hacer la guerra a nosotros. Es Satanás, es el diablo. Recuerda que la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Amén. Sí, que nos quieren, hermano, desesperar, que nos quieren angustiar, que nos quieren afligir. Amén. Entonces mira que tú y yo hoy, hermano, estamos entendiendo algo maravilloso. Que si tú y yo nos disponemos a vivir para el Señor, vamos a tener que enfrentar, hermano, situaciones difíciles, pero que tenemos que tomar una decisión. Señor, pase lo que pase, yo no me quiero apartar de ti. Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda, que yo siempre te pueda dar la gloria a ti. Amén. ¿Tú te imaginas cuando alguien viene a atacarte y tú no lo ofendes y tú no le respondes de igual manera y tú le respondes con palabras tiernas, delicadas, hermano? ¿Cómo se siente esa persona? ¿Sí? Cuando tú das buen testimonio, hermano, porque es que ese es el testimonio nuestro, que nos ofenden y nosotros no ofendemos, que nosotros, hermano, hacemos como Dios nos manda, hermano, ¿sí? A bendecir y no maldecir. Entonces, ¿qué pasa? La persona se siente como rara, tan rara esta señora, tan raro este señor, yo lo ofendí, yo lo traté mal y él no se sintió mal, antes me dijo que lo disculpara, se acercó a mí y me dijo, Cristo le ama, o sea, le damos una palabra de bendición, hermano, a esa persona. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Honramos a Dios. Amén. Honramos a Dios y recibimos, hermano, paz y gozo en nuestro corazón, como dice la palabra. Paz y gozo del Señor, dice el apóstol Pablo. Paz y gozo a nuestras vidas, hermano. ¿Por qué? Porque hicimos la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios, hermano, trae resultados maravillosos a nuestra vida. Amén. Cuando tú y yo honramos a Dios, la palabra dice que Dios honra a los que le honran. Así que hoy podemos aprender, hermano, que cuando a ti te ataque tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tus vecinos, tus familiares, tú vas a decir, ya sé que el enemigo se está levantando, ya sé que el enemigo está enojado porque yo estoy agradando a mi Padre. Y como yo estoy agradando a mi Padre, Él me quiere incomodar, me quiere quitar esta paz y este gozo que yo siento hoy. ¿Ah? Esta libertad que yo tengo hoy, el enemigo me la quiere quitar, pero no le voy a dar gusto. Entonces, hermano, no devolvemos mal por mal, sino que le damos una palabra de bendición a aquel que nos ha ofendido. Y quizás a través de esa palabra de bendición que tú y yo le damos, esa persona puede venir a los pies del Señor. ¿Tú te imaginas? Que esa persona diga, Señor, ¿usted qué le pasa? ¿Usted está enfermo? ¿Qué? O te va a decir seguramente, como muchos dicen, Señor, usted es cristiano. Señor, es que usted es cristiana. Y, ¿Y por qué, señora? ¿Usted por qué dices, ay, porque es que usted no contesta como los demás? A los demás uno los ofende y ahí mismo también le devuelven lo mismo, ¿sí? O hasta un golpe le pegan a uno, pero usted no me respondió así. Van a ver algo diferente en nosotros, hermano. ¿Qué van a ver? La santidad, hermana. La santidad, hermano. La santidad a la que el Señor nos ha llamado a nosotros, sus hijos. Amén. Vamos a abrir un texto en Juan del 15 al 18 al 21. No primera de Juan ni nada, no, solamente el Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, versículo 18 al 21. Amén. Para que vamos entendiendo qué es lo que sucede con la santidad. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. Mire qué importante esta palabra. Dice, mas todo esto os hará de mi nombre. O sea, hermano, que si a nosotros nos persiguen, nos maltratan, nos ultrajan, hermano, ya la palabra nos ha dicho, hermano, con mucho tiempo, de que todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Y quién lo está diciendo? Estas palabras las está diciendo el Señor Jesucristo.
No las está diciendo ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, no. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Mire que el capítulo 15 comienza con una palabra que dice Jesús, la vid verdadera. Y él comienza diciendo, yo soy la vid verdadera. O sea que en este capítulo el Señor Jesucristo está hablando él, directamente, hermano, a sus hijos, a sus santos, a los apóstoles en aquella época. Amén, a los creyentes. Y les decía esto. Él dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y nosotros sabemos de que la palabra dice que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Qué maravilloso, hermano. Así podemos entender el texto. Y si fuéramos del mundo, pero como no somos, dice que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Hermano, usted imagina que si nosotros, hermanos, viviéramos como vive el mundo, hermano, vea que un borracho se encuentra con otro y ahí se abrazan, hermano, y se ponen a beber, y hermano, y a hablar vulgaridades, hermano, y hacer ahí algarabías, ¿sí? Si usted se encuentra con un amigo o una amiga que es así muy mirón, hermano, que le gusta mirar la carne y ver la carne y lo invita al centro, usted empieza a ver que él mira y mira y usted también dice, ay, tan bueno, él lo abraza a usted y dice, ay, porque usted se identifica con él. Amén. Porque el del mundo se identifica con el del mundo, hermano. Amén. Pero el creyente no se puede identificar con el del mundo. Estamos apartados del mundo, hermano. Amén. No somos del mundo. Y por eso el texto dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea que el mundo nos amaría. A donde fuéramos, hermano, todo el mundo nos saludaría formalmente, nos tratarían bien, nos invitarían a tomar tintico, fresquito, hermano. Venga a almorzar, lo invito a mi casa. Pero hermano, no. A nosotros antes, a los cristianos, nos sacan el cuerpo. ¿Usted no ha notado eso? Hermano, si usted está en su empresa y usted ya dijo que es cristiano, ya saben que usted es cristiano, hermano, ya no lo van a invitar a ninguna parte. ¿Sí? Ya las amigas y los amigos van a decir, ay, me invites a esa, que esa es muy anticuada. Ay, no, es que esa no habla sino de Dios y de la Biblia. No, no, qué pereza, no la invites. Y no le invitan a uno. Pues mejor para nosotros, gracias a Dios, que no nos invitan. Nosotros tampoco estamos interesados en ir a ese tipo de reuniones y de actividades mundanales, hermano. Amén. Nosotros queremos agradar a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, mira lo que está diciendo el texto, hermano. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hermano, si alguien fue aborrecido en este mundo, supremamente aborrecido, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Él estuvo en esta tierra, hermano, sí, decía que lo seguían multitudes, hermano, pero al hablar de multitudes, hermano, no significa cantidades alarmantes, era más la gente que lo aborrecía, eran más los que lo despreciaban, hermano, que los que lo seguían. Porque nosotros sabemos, hermano, de que hermano, en el mundo, hermano, la palabra de Dios no haya cabida. Sí, a la gente del mundo no le gusta la palabra de Dios. Algunos que creían, hermano, lo seguían. Sí, podían ser multitudes, parecían multitudes, pero, hermano, eran más los que le rechazaban que los que le seguían. Téngalo por seguro, hermano. Eran más, y si algunos le siguieron, hermano, fue por otro interés. Acuérdese cuando la multiplicación de los panes y los peces. ¿Ah? Que 4.000 o que 5.000. ¿Y qué pasaba con esos 4.000 o 5.000? Solamente lo seguían para que les diera comida. Amén. Muchos hermanos lo seguían simplemente por un interés personal, pero no lo seguían por ser quien es, el Hijo de Dios, por ser el Mesías. Amén. No lo seguían por ser el Mesías, el enviado de Dios, sino que lo seguían porque vieron que era un hombre que era capaz de hacer milagros, que sanaba a los enfermos, que multiplicaba los alimentos. Entonces digo, este es el que necesitamos, este es el hombre, con este no vamos a aguantar hambre, con este vamos a tener salud porque nos sana todas las enfermedades y vamos a tener comida en abundancia porque vea que multiplica, hermano, todo lo que comimos. Y mire que sobraron 12 canastadas después de haber comido y comido y comido todo lo que sobró, hermano. Entonces la gente lo miraba como alguien que podía saciar el hambre simplemente. Amén. Los seguían por los panes y los peces. Los seguían, hermano, por las bendiciones de Él, no por quién era. Amén. Y así todavía hoy en día, tristemente, hay muchas personas que equivocadamente siguen al Señor, porque lo siguen a ver qué le puede dar el Señor. Amén. A ver qué me va a dar. O sea, ¿qué puede hacer por mí el Señor? A ver si me quita este miedo, si me quita esta depresión, si me quita esta aburrición, si me da un hombre, si me da una mujer, si me da un trabajo, si me da dinero,
Si me da una finca, si me da un carro, si me da una casa, hermano, sí. Mucha gente sigue al Señor para ver si el Señor hace eso y el Señor lo puede hacer. Claro que sí. El Señor, hermano, es abundante. Pero ese no es el verdadero motivo por el cual hoy nosotros debemos de seguir al Señor. Nosotros seguimos al Señor, hermano, porque le amamos. Amén. Porque Él nos amó primero, hermano. Él nos amó primero cuando nos vio, hermano, destruidos, hermano. Muertos en delitos y pecados. Él nos llamó, hermano, para que fuésemos hijos e hijas suyos. Y hoy nosotros, hermano, por esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, podemos decir, hermano, que somos hijos e hijas de Dios. Tú y yo que lo hemos recibido, hermano, que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador personal, hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Y mire tanto que lo está diciendo en el texto. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. O sea, ustedes ya no son del mundo, ustedes son míos. Ustedes son míos, son mi pertenencia, son de mi propiedad, hermano. Usted y yo tenemos un dueño. Si usted no lo sabía, hermano o hermana, usted y yo hoy tenemos un dueño. Amén. El Dios del cielo, el Dios soberano, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el dueño de todo lo que existe, hermano, es nuestro dueño. Nosotros le pertenecemos a Él porque Él nos compró, hermano. Fuimos comprados a precio de sangre. Qué maravilloso el Señor. Entonces, por eso el mundo, hermano, nos aborrece. Si a nuestro Señor Jesucristo, mientras que estuvo en esta tierra, lo aborrecieron y lo despreciaron, Él dice que a nosotros también. Él dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice el 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Amén. Así que, hermano, que tiene que ser por causa del Señor. Cuando nosotros, hermano, nos maltraten y nos persigan y nos hagan daño, tiene que ser por causa del Señor. ¿Y cómo por causa del Señor? Pues por hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo. No por hacer lo contrario, hermano. Es por agradar a Dios. El enemigo, hermano, nos va a perseguir es porque nosotros, hermano, estamos tratando de honrar a Dios, de demostrarlo a Él a través de nuestro testimonio, de que los hombres y las mujeres que están a nuestro alrededor lo conozcan a Él, hermano, a través de nuestras palabras, cuando hablamos o predicamos el Evangelio, que vengan al conocimiento de la verdad. Pero el diablo se irrita, hermano. Cada vez que tú y yo hablamos la palabra de Dios, el diablo se va a enojar, hermano, para que tú y yo desistamos. Hermano, porque el enemigo sabe que las almas, hermano, las almas pueden venir a Cristo a través de hombres y mujeres que viven en santidad. Si tú y yo vivimos en santidad, el Señor nos va a usar. Así de sencillo. El Señor te va a usar, hermana. El Señor te va a usar, hermano, si tú decides vivir en santidad. Pero el enemigo se va a enojar, porque, hermano, porque el enemigo no quiere que le arrebaten las almas. El enemigo cree que ya todas esas almas que él tiene seducidas y engañadas ya le pertenecen. Pues todavía no, hermano, todavía no le pertenecen. Porque, hermano, para que una persona se pierda, hermano, tiene que ser que nunca haya aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y aparte de eso, que se haya muerto en pecado. Que se haya muerto, hermano, haciendo la maldad, apartado de Dios. Pero mientras que, hermano, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, nosotros, hermano, estamos confiados en Él. Amén. Y Él nos va a usar. Él nos va a usar, hermano. No eres tú el que le sirves a Dios. Ese es un error que nosotros cometemos, decir que yo le sirvo a Dios. Tú y yo no le servimos a Dios. Simplemente que si nosotros estamos en santidad, Él nos usa para hacer su obra. Amén. Para salvar las vidas, para libertar los cautivos, hermano, para sanar los enfermos, para llevar el evangelio a toda criatura. Qué maravilloso, hermano. Así que estamos entendiendo, yo espero que usted esté entendiendo en esta mañana, hermana, por qué el enemigo se levanta contra usted, por qué el enemigo se levanta contra mí. Amén. Al enemigo, hermano, no le gusta la santidad, pero a nosotros, hermano, nos gusta, hermano, agradar a Dios. Y como nos gusta agradar a Dios, hermano, tenemos que vivir cada día siendo conforme a su santa y bendita voluntad. Vamos a leer 2 Corintios 7:1 para ir avanzando. 2 Corintios capítulo 7 y versículo 1. Allí en tu casa, si tienes la Biblia, úsala, hermano, hermana, para que siempre estemos pendientes de que lo que nos están enseñando, si es conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 7 y versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire qué maravilloso. Así que, amados, ¿quiénes son los amados? Nosotros, la iglesia. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corintios. Amén. Y les dice, así que, amados, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas, hermano? Nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Nosotros tenemos la promesa de que si permanecemos en el Señor y Él permanece en nosotros, sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Amén. Dice su palabra. Pedimos y recibimos. ¿Por qué? Porque tenemos, hermano, esas promesas para nosotros. Amén. Si el Señor dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, hermano. Es porque es verdad. Esas promesas son para nosotros los creyentes, los cristianos, la iglesia de Jesucristo. Entonces, puesto que tenemos tales promesas, hermanos, limpiémonos de toda contaminación. Hermano, hay mucha contaminación que viene a nuestras vidas diario, ¿no? Yo no sé a usted si le pasa, pero hermano, a veces uno está mirando y pasa algo que uno mira diferente, que uno siente que le atrae, algo que le gusta, o uno está viendo la televisión y de pronto ve algo que también le atrae, que no debería ver. Hermano, está hablando y está hablando cosas que no debe hablar, está escuchando y está escuchando cosas que no debe oír. Hermano, entonces, mire que hay mucha contaminación. Y hoy por hoy más cuando, hermanos, están predicando doctrinas diversas, doctrinas engañadoras, hermano, herejías destructoras, hermano, y muchos hoy también quieren escuchar falsas doctrinas. Hermano, no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que mucha gente, hermano, tristemente, aunque se dicen creyentes, que se dicen cristianos, están buscando qué hay nuevo por ahí. Yo quiero ir a ver qué se habla de nuevo, qué dicen, que me guste, hermano, porque es que ya llevo tantos años escuchando la Biblia. Ah, hermano, qué aburrición. Llevo 20 años en el Evangelio y siempre me predican la Biblia. No predican algo diferente. Pero hermano, es que nosotros no podemos predicar algo diferente. Amén. Lo que el Señor nos encomendó a nosotros que predicamos es su santa y bendita palabra. Y eso es lo que estamos haciendo, hermano. Así que si muchas veces te toca escuchar una predicación y te parece repetida, dile, no, Señor, esta predicación no es repetida. Tú me estás confirmando esa palabra más bien, que un día me dijiste y me la estás volviendo a confirmar hoy. Eso es lo que hace el Señor. Nos confirma su palabra. El apóstol Pablo decía, o sea, yo sé que para ustedes puede ser molesto que les escriba las mismas cosas, pero resulta, hermano, que eso es beneficioso para ustedes. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque nosotros somos oidores olvidadizos. Muchas veces escuchamos una gran predicación, una prédica magistral, donde decimos, ay, qué palabra la que dio el pastor hoy, qué bendición, qué palabra, hermano. Y pasa una semana, 2 semanas, un mes y ya no me acuerdo qué predicó el pastor. Qué bueno que predicó el pastor. Hermano, parece que nos borraron el cassette. Entonces uno tiene que decir, no, Señor, si me repiten la palabra es porque tal vez a veces yo he descuidado lo que el Señor me ha entregado. Entonces el Señor que me ama tanto, hermano, que nos ama tanto, vuelve y nos repite, hermano, la predicación. Vuelve y nos repite la palabra, hermano. ¿Para qué? Para confirmarla en nuestros corazones, hermano. Para que nosotros esa vez sí la agarremos, hermano, y nos apoderemos de ella. Para que le saquemos provecho en esta oportunidad, hermano. Sí, digamos, esta vez sí le voy a sacar provecho a esta palabra, Señor. Ayúdame a conservarla en mi corazón. Que cada predicación que yo escuche no sea una prédica más, sino algo que tú me hablaste y que yo, Señor, decido empezar a vivirlo, a ponerlo por obra en mi vida. Y así, hermano, vamos a vivir una vida de santidad. Amén. Cuando empezamos a recibir la palabra como instrucción en nuestra vida. Amén. Porque son instrucciones para cada uno de nosotros. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad, hermano? En el temor de Dios. Cuando tú y yo somos reverentes al Señor, cuando tú y yo honramos a Dios, cuando tú y yo tenemos temor de Dios, no miedo, no estoy hablando de miedo, hermano y hermana, temor de Dios, o sea, tenemos respeto por las cosas de Dios, honramos a Dios, nos humillamos ante Dios, hermano. Por ese temor reverente, hermano, se perfecciona la santidad. Porque donde no hay temor de Dios no hay santidad, hermano. ¿Verdad? Si un hombre y una mujer no tiene temor de Dios, ¿qué santidad podrá tener? No hay santidad, hermano. La santidad es cuando el Señor, hermano, nos ha llamado, nos ha apartado para Él y nosotros decidimos, hermano, obedecerle, creerle y empezamos a caminar, hermano. Caminar con Él todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Vamos, hermano, a leer otro texto muy importante
en Primera de Pedro 2:19. Amén. Primera de Pedro 2:19. Amén. Gloria al Señor. Primera de Pedro 2:19 dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Pues para esto fuisteis llamados, ojo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, a quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Tremendo, hermano. Amén. Qué clara es la palabra. Dice, esto merece aprobación. Lo que tú y yo hacemos que le agrada a Dios, Dios lo aprueba. Amén. Porque Dios aprueba o desaprueba. Amén. Dios es el que aprueba y Dios es el que desaprueba. Y aquí dice, esto merece aprobación. ¿Qué merece aprobación de Dios? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Eso es aprobado por Dios. Hermano, Dios aprueba que tú y yo suframos molestias, persecuciones y humillaciones cuando lo hacemos, hermano, padeciendo injustamente. Cuando lo hacemos, hermano, por causa de la conciencia delante de Dios. ¿Qué es la conciencia delante de Dios? Que nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, que nosotros somos conscientes de que lo que está pasando es que nuestro enemigo está enojado porque estamos agradando a Dios. Por eso el apóstol Pablo lo decía y lo dijo muchas veces, hermano, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Mucha gente en la casa por no desagradar a la hija o al hijo o al esposo o a la esposa o al papá o la mamá por no desagradarlos, entonces no lee la Biblia. Así de sencillo, hermano. ¿Sí? Es que a mi hija le incomoda tanto que yo lea la Biblia. Es que a mi hijo le incomoda tanto que yo predique. No, es que a mi papá le molesta que yo hable de Dios. Hermano, no importa, hermano, que se enoje el diablo. Pero la palabra dice, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Quién agrada a Dios, hermano? El que anda en santidad. Y cuando tú andas en santidad, hermano, tú lo que haces todo es para la gloria de Dios. Cuando tú y yo estamos en santidad, todo lo que hacemos, hermano, es hablar de la palabra de Dios. Es buscar, hermano, hacer la obra de Dios. Es estar en comunión con Él. Eso es lo que hace un hombre y una mujer que está viviendo todos los días de su vida en santidad. Amén. Qué importante, hermano, entender qué es la santidad. Pero qué también tan importante es saber de que por causa de esa santidad vamos a ser perseguidos. Amén. Mire lo que está diciendo el texto. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Amén. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Hermano, si a usted y yo nos maltratan por estar haciendo lo malo, eso no glorifica a Dios. Si a usted, hermana, la tratan mal porque usted trató mal a otra señora, pues eso, hermano, o hermana, no está glorificando a Dios. Usted simplemente hizo algo malo y ahí le devolvieron. Amén. Porque el mundo devuelve mal por mal. Entonces, si uno obra mal, el del mundo le devuelve mal. Pero cuando uno obra bien, el del mundo también le puede devolver mal, pero no importa. Porque ya uno dice, Señor, es que tú me mandaste a no devolver mal por mal, sino bien por mal. Amén. Entonces, sea hermano, que nos traten mal o que nos traten bien, nosotros ya sabemos cómo debemos actuar, cómo debemos proceder, hermano. Amén. Para ser aprobados por Dios. Es importante, hermano, que nosotros podamos hacer siempre la voluntad perfecta de nuestro Dios. Amén. Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mire qué importante. Para esto fuisteis llamados. Ah, pastor, o sea que usted me está queriendo decir que el Señor me llamó para sufrir. Amén. Usted me está queriendo decir que el Señor me llamó para que yo sufriera, para que yo pasara momentos de angustia, de persecución, o sea, para que tuviera que soportar a la gente que me persiga, que me hable mal, que me humille, que me desprecie. Usted me está diciendo que para eso el Señor me llamó. Hermano y hermana, para eso el Señor te llamó.
para que sufras desprecio, para que sufras rechazo, para que sufras humillación. Hermano, tenemos que pasar, hermano, momentos muy difíciles en esta vida para poder, hermano, un día entrar en el reino de los cielos. La palabra dice, es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que tú y yo, hermano y hermana, fuimos llamados para vivir una vida de santidad. Hermano, esa santidad, hermano, no es, hermano, que usted ande con la cara agachada, así, con las manitos cogidas, que ande despaciecito en la calle, hermano, todo encorvado. Hermano, no, eso no es santidad. Hay gente que anda por la calle así, hermano, encorvado, con los ojitos cerrados, y les dicen cualquier cosa, hermano, y sacan la mano y se la ponen a uno. O le gritan a uno y le mientan hasta lo que no pueden, hermano. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo en esta hora? El enemigo, hermano, siempre va a hacer eso, hermano. Va a buscar, hermano, quién se levante contra un hijo y contra una hija de Dios. Porque hemos decidido, hermano. Hemos decidido, hermanos, agradar a Dios, hacer la obra de Dios. Mira lo que está diciendo, para esto fuisteis llamado. Hermana, usted está entendiendo hoy. Hermano, usted está entendiendo, para esto fuisteis llamado. Hermano, fuimos llamados, hermano, para sufrir. Por eso esa religión del mundo que pagana, hermano, que dice que pare de sufrir, eso es mentira, hermano. Hermano, la palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo, amén. El que venció a Satanás, el que venció al mundo, el que venció a la muerte, está de parte nuestra, hermano y hermana. Entonces podemos soportar las aflicciones, podemos soportar las persecuciones, amén. Para esto fuimos llamados. Mire, dice, ¿por qué? ¿Sabe por qué fuimos llamados? Aquí dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Él nos dejó ejemplo y nosotros tenemos que seguir su ejemplo, seguir sus pisadas. Al que cuando lo maltrataban, él no devolvía mal. El texto mismo lo dice. El cual no hizo pecado. Amén. Mire, él no hizo pecado y lo maltrataron. Él no hizo pecado y lo humillaron, lo despreciaron, lo escarnecieron y lo clavaron en la cruz, hermano. Amén. Y lo clavaron en la cruz. Y aquí dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Miren lo que hacía el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir sus pisadas. Seguimos sus pisadas en cuanto a que sufrimos como Él sufrió, a que padecemos como Él padeció, pero seguimos sus pisadas también en cuanto a lo que Él hacía cuando tenía persecución, cuando era escarnecido. Amén. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Será que cuando nosotros, hermanos, nos maldicen, nosotros nos quedamos callados? ¿Será que nosotros más bien nos mordemos la lengua, hermano, y miramos para otro lado? Muchas veces no. Muchas veces, hermano, nosotros también decimos, es que yo tampoco soy bobo, es que yo tampoco soy bobo. ¿Ah? Es que hay que ser manso, pero no menso. Esa es una de las palabras que se oye mucho en el mundo, hermano, y esa palabra no está en la Biblia. Hay que ser manso y hay que ser manso. ¿Sí me entiende? Hay que ser mansos. Mansos, el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. ¿Y qué dice aquí la palabra? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cómo respondes tú cuando te maldicen? O sea, ¿qué es que te maldigan? Que te digan algo que no te agrada, algo feo, algo que te ofende, algo que te hiere. ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo? Tenemos que cuestionarnos, hermano. ¿Cómo estamos respondiendo todavía en esta época? Hermano, en cuanto al tiempo que llevamos en el Evangelio, ¿cómo somos ahora? Amén. Porque no es lo mismo cuando llevamos un año que ya que llevamos 5, 10 o 15 o 20 o 30, no sé cuántos llevas tú, hermano. Pero ¿cómo respondemos aún? ¿Será que respondemos con amor, con humildad, que agachamos la cabeza, que nos humillamos? Dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando a ti te están amenazando, cuando a ti te están persiguiendo, tú tienes que encomendar la causa al que juzga justamente. Eso nos corresponde, hermano. No hay otra cosa que podamos hacer. No podemos, hermano, devolver mal por mal ni maldición por maldición, hermano, sino que tenemos que encomendar la causa, Señor. Señor, te encomiendo esta causa. Señor, hazme justicia, Señor, tú. Yo no puedo hacer justicia por mis propias manos. Hazme justicia tú, Señor, porque la palabra dice que Dios hace justicia. ¿Nos hace justicia de qué? De nuestros adversarios. Amén. Esa es la promesa que tenemos del Señor. Y si el Señor nos hace justicia, nosotros no podemos hacer justicia por nuestras propias manos, hermano. Porque la santidad es precisamente que nosotros, hermano, más bien callamos. Más bien tratamos a esa persona con amor,
le damos una palabra de bendición y hacemos la voluntad de Dios. Y si le damos una palabra de bendición a esa persona, esa persona va a quedar tocada. Tal vez se va a ir, pero eso va a quedar allí en su corazón. Va a decir, esa palabra que me dijo ese hombre, esa mujer, me tiene todavía aquí ardiendo mi corazón, como que me dijo algo que todavía me tiene conmovido. Amén. Pero también, hermano, aparte de que toca a esa persona, vamos a tener la oportunidad de haber agradado a Dios. Y como agradamos a Dios, por consecuencia, vamos a tener paz y gozo en nuestra vida. Amén. Mira qué bendición, como cuando uno hace las cosas de Dios conforme a su voluntad, hermano, todo sale para bien. Todo sale para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy lo podemos entender. Sea que nos ofendan, o sea que nos bendigan, sea que nos den o no nos den, hermano, sea lo que sea, todo es para bien. Si nosotros lo hacemos, hermano, todo para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Amén. Vamos terminando, hermano, y quiero que abramos la palabra en segunda de Pedro 3:11. Ya vamos terminando, hermano y hermana, para que tomemos la Santa Cena. Segunda de Pedro 3:11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, todo lo que hay en el mundo ha de ser deshecho, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, si nosotros sabemos de que cielo y tierra pasarán, de que todo esto un día se va a acabar, ¿cómo no debemos andar en santa, o sea, en santidad y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Amén. Nosotros estamos esperando, hermano, que Jesucristo viene y que viene por su iglesia, hermano y hermana. Entonces, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si Cristo viene pronto, hermano, si Cristo viene por su iglesia, si Cristo viene a levantarnos, hermano. Amén. ¿A quiénes? A los que estamos, hermano, guardando, hermano, su palabra. A los que estamos, hermano, viviendo una vida, hermano, como a Él le gusta, viviendo en santidad. Amén. El versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Si tú y yo estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, si tú y yo estamos esperando, hermano, el arrebatamiento de la iglesia, que seremos levantados por nuestro Señor, dice aquí el apóstol Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, en espera de que Cristo va a venir, hermano, ese momento glorioso, ese momento majestuoso, hermano, en el cual seremos levantados, dice que mientras tanto, nosotros debemos procurar con diligencia, ser hallados por Él, que Él nos encuentre, hermano, sin mancha e irreprensibles y en paz. Hermano, viviendo, ¿cómo? Viviendo en santidad. Así es que nosotros, hermano, debemos, hermano, anhelar que el Señor nos encuentre. Santos, hermanos, viviendo esa santidad, o sea, guardados para Él, apartándonos para Él, que Él nos encuentre, hermano, viviendo una vida de paz. No una vida de guerra, ni de contienda, ni de pleitos, sino que cada día nosotros, hermano, como dice el texto que leímos al comienzo, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a terminar con este texto, hermano, que me gusta mucho en Primera de Pedro 3:8. Ahí se devuelve usted unas cuantas páginas y encuentra Primera de Pedro 3:8 y el apóstol Pedro da unas instrucciones finales a la iglesia. Y estas son las instrucciones finales también para esta prédica, para este mensaje que el Señor nos ha traído en esta mañana de bendición. Amén. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Todos. La iglesia de Jesucristo debe ser toda del mismo sentir. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Hermano, ¿sí ve? No devolviendo maldición por maldición, sino devolviendo bendición, aunque nos den maldición. Amén. Dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, tú y yo fuimos llamados, para que heredaseis bendición. Nosotros bendecimos, hermano, porque nosotros tenemos, hermano, un llamado de Dios. ¿Sí? Para que heredemos un día, hermano, un día, bendición. Esa bendición que el Señor ha preparado para ti y para mí en el reino de los cielos, en la Jerusalén celestial, hermano. Allí, hermano,
será la plenitud, hermano, total, donde podremos, hermanos, deleitarnos en la presencia de Dios, donde estaremos con nuestro Dios eternamente y para siempre. Dice la palabra que allí no habrá llanto ni dolor, allí no habrá tristeza ni angustia, allí no habrá enfermedad, allí no habrá necesidad de luz ni resplandor, porque el Señor es la luz, hermano, porque esa luz va a resplandecer, hermano, una luz resplandeciente, maravilloso, hermano. Entonces mira que la palabra dice, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición, entonces bendigamos, hermano. Bendigamos siempre y no maldigamos. Vamos a entrar, hermano, en esa santidad que el Señor pide, hermano, porque es un requisito. Mira que la palabra lo dice como un requisito, dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual, oiga, santidad, o sea que se necesita, se requiere, amén, sí, es una virtud indispensable, lo leímos al principio que es santidad, y leímos, es una virtud indispensable en todo creyente. Todo aquel que dice que es hijo o hija de Dios, que es cristiano, hermano, esa virtud no nos puede faltar, hermano. ¿Cuál? La santidad. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que, hermano y hermana, hoy hemos entendido que cada vez que nosotros perseveramos en hacer la voluntad de Dios, en vivir la vida de santidad, el enemigo se va a ofender, el enemigo se va a incomodar, el enemigo se va a molestar y va a suscitar, hermano, oposición, ¿sí? Hombres y mujeres que se levanten contra nosotros, pero hoy hemos aprendido que nosotros estamos llamados, hermano, a responder como nuestro Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían, no maldecía, más bien encomendaba la causa al que juzga justamente. Hoy aprendamos eso, hermano. No devolvamos maldición por maldición, encomendemos la causa al Señor. Bendigamos a los que nos hacen daño, hermano. Porque, hermano, esto es aprobado delante de Dios. Amén. Le damos gracias al Señor en esta mañana por su bendita y santa palabra. Hermano y hermana, de pronto usted no lo sabía, tal vez a mí se me haya olvidado avisarle con tiempo que hoy teníamos Santa Cena, pero vamos a hacerlo. Amén. Si usted no lo puede hacer en esta hora, no se preocupe, vamos a orar, le vamos a decir, Señor, yo también hago memoria aunque no voy a tomar el elemento, de pronto no tengo el vino y el pan, Señor, la copa y el pan, voy a participar de la cena. ¿Cómo voy a participar? Haciendo memoria. Esa es la mejor forma en que también se puede participar de la Santa Cena. Pues déjame decirte que si uno toma el elemento, pues se lo puede tomar, sí. Pero ¿qué es lo importante? Es hacer memoria de la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Eso es lo que representa la Santa Cena. Cuando tú y yo, hermano, nos acordamos y traemos a memoria la obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, cuando derramó su vida por su sangre por ti y por mí. Amén. Tú y yo nunca nos podemos olvidar de eso. El cristiano jamás se puede olvidar que fue comprado a precio de sangre. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, entregó su vida por ti y por mí. Y hoy nosotros queremos hacer memoria de esa obra magna, de esa obra incomparable. Hermano, no hay otra obra igual. Nunca nadie pudo haber hecho eso, hermano. Solamente Él, porque Él sí es santo, santo, santo. Amén. Él es perfecto. Y Él entregó, hermano, su vida para que tú y yo hoy podamos disfrutar de su presencia. Para que tú y yo hoy podamos vivir en libertad. Y para que tú y yo hoy podamos vivir en santidad. Conforme a su bendita y santa palabra. Amén. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, dice aquí en mi palabra en la Biblia, institución de la cena del Señor. Y dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amén. Vamos a tomar el elemento del pan, que lo tenga ahora, y lo toma en su mano, y dice la palabra, tomó el elemento del pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermano, vamos a participar del pan en esta hora, porque el Señor dice que hacemos memoria de su cuerpo que fue maltratado, su cuerpo que fue golpeado, hermano, que fue latigado. ¿Sí? Y vamos a hacer memoria de él, porque él dice, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del elemento del pan.
24. Y habiendo dado 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermano, la copa representa la sangre gloriosa, preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que Él vertió por ti y por mí, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Amén. Entonces hacemos memoria a través de la copa, de esa sangre preciosa que nos ha lavado, que nos ha limpiado, y a través de la cual nosotros hoy tenemos entrada a la misma presencia de nuestro Dios, al reino de los cielos. Tomemos y recordemos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Así que cada vez que tú y yo participamos de la Santa Cena, lo que hacemos, hermano, es recordar ese sacrificio maravilloso, esa obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el texto: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Diga amén en su casa. Sí, Él murió por ti y murió por mí. Pero Él resucitó. Amén. Él resucitó y Él vive. Él vive eternamente y para siempre. Él ahora reina en nuestros corazones por la gracia de Dios. Amén. Entonces, hermano y hermana, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por esta bendición tan grande, hermano. Es una bendición poder, hermano, escuchar la palabra de Dios. No podemos nunca quitarle el valor que tiene. Así sea por este medio, hermano. No estamos allí juntos en la congregación local, no nos podemos abrazar, no nos podemos saludar con ósculo santo, como dice la palabra, con beso santo, pero, hermano, podemos amarnos, hermano, en espíritu. Hermano, yo recuerdo a mis hermanos y yo les envío salud especial a todos mis hermanos en la iglesia, los que hace mucho tiempo no veo, a los que algunas veces he visto, pocas veces, pero hermano, es maravilloso poder recibir la palabra de Dios. Así que démosle el valor que tiene. Cada vez que usted se siente allí en su casa, ya para terminar, tome con reverencia, hermano, este tiempo. Este tiempo usted apártelo para Dios, no para el pastor, no, es para Dios, donde usted decide que no va a interrumpir esta horita que usted, hermano, ha apartado para Dios. Dice, en esta hora no me interrumpan, usted no conteste teléfonos, no abra la puerta, no atienda cosas, a no ser que sea algo urgente, hermano, tampoco nos vamos a exagerar, pero a no ser que sea algo urgente. Pero lo más importante es que Dios conoce la reverencia. ¿Y dónde hay reverencia? Cuando usted y yo decía, este tiempo, le dice uno a los hijos o a los familiares, este tiempo por favor me respetan este tiempito, que es que voy a estar escuchando la palabra de Dios y ya. Y eso es reverencia. Entonces usted está consagradito ahí, sentadito en su mueble, en su cama, no sé, en su habitación, escuchando la palabra de Dios. Amén. Y es edificado, y es bendecido y bendecida. Amén. Vamos entonces, hermano, a orar y vamos a orar para quedar despedidos. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque hoy nos has permitido, Señor, recibir ese mensaje maravilloso de tu bendita y santa palabra. Señor, porque tú nos has hablado a nuestra vida, Señor. Porque tú nos has mostrado qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Que tú quieres santidad de tu iglesia. Señor, que sin santidad, Señor, nadie te verá. Pero también, Señor, que si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padeceremos persecución. Que el enemigo se levantará cada vez que nosotros queramos hacer tu voluntad. Pero, Señor, te pedimos en esta hora que nos fortalezcas, Señor, que nos des fuerzas para soportar todo ataque del enemigo, Señor, para que nosotros podamos seguir adelante a pesar de las pruebas y las adversidades que vengan a nuestra vida, Señor, porque queremos honrarte, porque queremos agradarte, porque queremos vivir la vida del Espíritu, Señor, queremos vivir la vida de santidad que tú pides de tu iglesia y de cada uno de nosotros. Padre, yo bendigo mis hermanos y mis hermanas en esta hora. Padre, yo bendigo todos aquellos que han escuchado este mensaje y todos aquellos que lo escucharán después, Señor.
Padre, bendíceles grandemente, Señor. Llénales de tu gracia, llénales de tu paz, llénales de tu amor, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda recordarnos esta palabra en el momento en que nos sintamos atacados por el enemigo, Padre, para que podamos dar testimonio de ti, de tu grandeza y de tu poder. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, amigo y amiga, que Dios te bendiga grandemente en esta hora. Bendigo tu familia, bendigo tu casa, tus finanzas, tu economía, tus hijos, tus hijas. Qué bendición, hermano. Que Dios los bendiga grandemente. Y si Dios lo permite, estaremos nuevamente el día miércoles a las 7 de la noche trayendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.